Hola chiquillas, vamos a empezar un video hoy muy pedido por ustedes porque les traje una selección de las fuentes que más me gustan para servir en casa, cuando voy a recibir o también cuando voy a poner la mesa y quiero disponer la comida sea en la misma mesa o en el buffet. Entonces hice una selección y estoy segura que esos consejos te van a servir para que puedas o comprar tus fuentes o por lo menos evaluar mejor las fuentes que tienes según la ocasión que quieres presentar ahí en tu casa. Vamos a empezar. Cuando vamos a servir los alimentos, una de las dudas más frecuentes que yo recibo es cómo presentarlos en la mesa. La verdad es que cada situación es una situación diferente, todo depende también del menú, si vas a hacer una cena, si vas a hacer un almuerzo o si vas a hacer simplemente un happy hour y el tipo de servicio de mesa que eliges para ese determinado evento. Si vas a servir las comidas en una mesa o en un buffet, si vas a traer el plato listo. Entonces hoy yo hice una selección de las fuentes que a mí más me gustan y que siempre te van a servir. Creo que lo importante acá es considerar los materiales. Yo hice una selección de productos que yo más uso, que son en acero o la mayoría en porcelana, una loza blanca o bien transparente, que son ítems que van a combinar con cualquier vajilla que tenga para ir a la mesa y puedes mezclarlos entre sí que va a funcionar bastante bien. Entonces voy a empezar por dos fuentes que yo encuentro súper prácticas al momento de servir una comida como una cena o un almuerzo. Entonces la primera que seleccioné es esa, que tiene esa fuente transparente, que es una fuente común y corriente, súper fácil de encontrar, pero que tiene ese material en acero y que tiene tapa. Entonces, sobre todo cuando vas a hacer una comida en un buffet, es interesante porque es una vajilla que puede estar expuesta y si el comensal, por ejemplo, se va a servir solo, como fue el caso del almuerzo de Pascua que hice, tiene la tapa y después puedes tapar y queda ahí, es súper interesante, es súper práctico. Como es en acero, si mezclas con otra vajilla blanca, por ejemplo, no va a tener ningún problema, no va a tener conflicto. Entonces, creo que el consejo como más importante es que como esas vajillas ocupan mucho espacio y son vajillas que tienden a durar toda una vida, mi primer consejo para ti es invertir en losas que son neutras, que van a poder combinar con todo el menaje, ropa de mesa y con cualquier ocasión que quieras crear. Una segunda fuente que a mí me gusta mucho es esa, que tiene esas tapas de vidrio transparentes. Ella es blanca, tiene también ese soporte, entonces sirve para las comidas calientes. Aquí viene con esas velas, pero lo que a mí más me gusta es que tiene esas divisiones, entonces yo puedo ofrecer dos tipos de comida, como fue en el almuerzo que puse las salsas acá para la pasta que yo estaba ofreciendo. Y también por tener tapa va a poder estar expuesta en el buffet mientras los comensales comen sin ningún problema. Ustedes pueden ver que son dos vajillas bastante diferentes, pero ellas conversan entre sí porque sus elementos son neutros. Entonces, de hecho, yo en general cuando hago almuerzo, cena, uso esas fuentes juntas y funciona bastante bien. Una tercera opción que encuentro súper interesante son las fuentes que van al horno. Entonces, si ustedes pueden elegir fuentes que van al horno y del horno pueden ir a la mesa, seguramente va a ser más interesante porque no tienes que estar trasvasijando. Entonces, yo en eso doy preferencia para losas también blancas que pueden ir al horno. Hay que ver la especificación, porque si voy a hacer una pasta, si voy a hacer una lasaña, si quiero gratinar algo, puedo sacar del horno y ir directo a servir, que no va a tener ningún problema. Entonces, esa es una de las fuentes que más utilizo, es de loza blanca también. Tiene esos mangos que encuentro bastante prácticos. Siempre hago o papas doradas, lasaña, funciona súper bien. Un pollo también funciona bien. Y ella es de esas fuentes que puede ir al horno y después directo a la mesa. Ahí vamos a hablar ahora de algunos bols. Yo
encuentro que los bols tienen 1000 utilidades y sin duda va a servir para que pueda servir un arroz, un acompañamiento. Entonces son interesantes y de preferencias para bols que no sean tan hondos. Sobre todo, si vas a tienes que evaluar la cantidad de gente que recibes en tu casa o la cantidad de gente que ya hay en tu casa. Ese es uno de los bols que yo más utilizo, de que él no es tan hondo, no es tan profundo. Ese es otro formato que es un bol más chiquitito, si bien es más alto, es más chico. Y ese ya es un bol que sirve inclusive para el postre, pero sirve mucho para tablas de picoteo, para cuando vamos a hacer happy hour, para poner una salsa. También es interesante. Aquí tengo esa vajilla plana. Las planas yo encuentro súper interesantes para las carnes, los pescados. También sirve mucho para la ensalada. Entonces yo tengo esas como de varios portes diferentes. Ahí también tienes que evaluar la cantidad de gente que recibes con frecuencia. De hecho, eso es algo que yo enseño en el curso La Mesa Perfecta. Yo les voy a dejar también el link acá. Ahora estamos con inscripciones cerradas y no sabemos cuándo vamos a abrir otro grupo. Pero para que sepan, en el curso yo tengo un módulo donde yo enseño cómo calcular tu ajuar según la cantidad de gente que recibes, según la cantidad de gente que tienes en tu casa. Entonces es algo que sí o sí debes considerar antes de comprar tus cosas. Pero por ejemplo, esas vajillas que son más planas, para un arroz, para una ensalada, para la carne, seguramente te van a servir. Y si puedes tener de 2 o 3 tamaños diferentes, dependiendo de la cantidad de gente que recibe, también vas a usar con bastante frecuencia. Ya tengo acá 2 opciones también de salseras. ¿Qué son esas? Algo que me preguntan siempre con frecuencia es: Gaby, las ensaladas, ¿ellas van alineadas o por alinear cuando voy a servir? La ensalada, ella es parte del plato, ella es parte del menú que vas a ofrecer. Entonces, en teoría, la regla es que la ensalada debe ir alineada. Ahora, muchos prefieren dejar un aliño por separado cerca de la ensalada para que el comensal se la alinee solo. Entonces es una opción esas salseras más chiquititas. Y también otra opción bastante interesante que de hecho no seleccioné acá, pero que te puede servir, son esas para juguito de limón individuales. Y ahí puedes posicionar directo en la mesa puesta. Siguiendo acá, esas bandejitas chicas planas sí o sí vale la pena tener. Si te gusta hacer mesas de happy hour, mesas de desayuno, de once, esas chiquititas van a servir para galleta, cuando tiene una mermelada, también para una mesa de happy hour para poner un picoteo, quesitos, todo eso sirve. Yo acá tengo esa transparente que uso mucho y también esa blanca, y ve que las dos, por el material ser transparente y blanco, combinan entre sí y las puedes mezclar. Entonces esas bandejas que no son tan largas, que son más chiquititas, sirven desde un picoteo en pareja, cuando tienes una familia más chica, como también para un picoteo más grande cuando quieres ofrecer un poco más de variedad. Entonces necesitas tener esas vajillas que no sean tan grandes. Algo que me preguntan es esas vajillas que vienen con divisiones. A mí me gustan, sí, pero no es la vajilla que doy prioridad para comprar. Porque al tener las divisiones, por ejemplo, 2 o 3, estás obligada a tener la comida para llenar esos 3 espacios y no siempre tienes. Entonces ella te va a limitar más. Entonces es un tipo de vajilla que yo te aconsejo comprar en un segundo momento, cuando ya te conoces, como ya sabes la frecuencia con que recibes, los eventos que te gustan hacer, y ahí tal vez te va a hacer más sentido. Y por último y no menos importante, porque es súper interesante tener, son los pocillos chiquititos. Aquí separé algunos. Esos de corazones lo uso muchísimo, y esos también. Para una soya es súper interesante, tiene un tamaño más chico, para poner mermelada en una tabla de fríos, un queso, algo que es para untar, una pastita. Entonces esos bols chicos sí o sí lo vas a usar, y es algo que yo te aconsejo en tener inclusive en mayor cantidad. Porque, por ejemplo, si vas a usar en una mesa de sushi para la soya,
necesitas tener un pocillo para cada comensal. Pero si vas a hacer, por ejemplo, una noche de happy hour con un mix de tablas, puedes usar varios pocillos con mermeladas de diferentes sabores para untar, o hacer pastas de diferentes sabores también para untar. Entonces, los pocillos son algo que necesitamos tener en un poco más de cantidad justamente por ese uso, pero sí son súper interesantes de tener. Esa fue la selección de vajillas para servir, espero que te haya gustado. Si te gustan esos contenidos de Mesa Puesta, ya te suscribes acá para que reciba las notificaciones cada vez que yo postee un video nuevo. Y también sígueme en Instagram. Allá estoy posteando todos los días y hay contenido en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.